Queridos hermanos, les saluda Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Es un gusto poder compartir con ustedes. En este tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo B, meditamos las lecturas de Jonás 3 del 1 al 5 y 10, el Salmo 24 del 4 al 5 y del 6 al 7. Primera carta a los Corintios 7 del 29 al 31 y el Evangelio de Marcos 1 del 14 al 20. El Papa Francisco ha declarado el tercer domingo ordinario como el domingo de la palabra, dedicado especialmente a promover la lectura, la meditación, la propagación de la palabra de Dios. Acerquémonos a las lecturas de este día, de este domingo, para hacer una meditación y poder, a la luz de esa palabra, seguir creciendo en nuestro seguimiento, en nuestro discipulado ante el Señor. En la lectura del libro de Jonás vemos cuatro aspectos importantes. Primero, una desobediencia. Ciertamente, no propiamente en el texto litúrgico de ahora, que es solo el capítulo 3, sino tomando en cuenta todo el primer capítulo del libro de Jonás, que Dios le ha pedido a Jonás ir a predicar a Nínive y él ha tomado el rumbo contrario. Y ahora, en la segunda intervención de Dios, al enviarle a predicar, vemos una obediencia parcial. Ciertamente la ciudad era grande y se necesitaban 3 días para recorrerla, y él solamente un día. Y repitiendo una frase, el Señor castigará esta ciudad, arrasará con esta ciudad por sus pecados. Vemos también, aún así, con esa predicación breve, una actitud positiva de parte de los ninivitas, que hacen penitencia, que le hacen caso al profeta. Y luego la misericordia de Dios, que no manda el castigo, que perdona a la ciudad. Algunos puntos que nos ayudan a meditar esa lectura. ¿Qué es lo que a nosotros, queridos hermanos, nos ha impedido o nos está impidiendo escuchar, obedecer? Nos cuesta emprender el camino, ponernos en marcha. Nos cuesta la obediencia al Señor. El temor, las comodidades o el no estar de acuerdo con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor pide. Quizá Jonás pensaba que esos ninivitas no merecían la conversión, no merecían la salvación porque había sido un pueblo opresor de Israel, porque más bien Jonás pensaba que deberían ser castigados en lugar de salvados. Hay tantas cosas, pero a nosotros, ¿qué nos impide? ¿Obedecemos a Dios en todo o solamente en aquello en lo que estamos de acuerdo o en aquello que no implique tanto sacrificio? ¿O nos damos parcialmente al Señor? Como que diciendo, nomás para que no digan, pudiendo orar más, dedicar más tiempo al bien, solo como una pasadita, como para no dejar de hacerlo. ¿Cómo ha pasado o cómo me sucede a mí
En esas respuestas que le doy al Señor, a veces a medias o a veces como forzado, doy solo un poco o trato de dar todo lo que esté a mi alcance, a veces solo para calmar mi conciencia. Yo he aprendido a alegrarme por el bien de los demás, por la salvación de los demás, o también me enojo como Jonás cuando Dios favorece a otros. Busco la manera de acercarme a aquellos alejados, la manera de acercarme a los que aún no conocen a Dios, los que viven aún en el pecado. Eso es lo que el Señor nos recuerda en su misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que viva. Dios ama a todos y quiere salvar a todos, y nos elige a nosotros como a Jonás, como instrumentos para llevar la salvación. El Salmo nos invita a meditar en tres aspectos importantes. Primero, una súplica: enséñame, Señor, tus caminos. La vida religiosa, la vida cristiana es un aprender. Enséñame, algo que se tiene que ir practicando, algo que se tiene que ir avanzando, es un caminar. Los caminos del Señor se refieren a la conducta, a la manera de ser, a la manera de conducirse, a la orientación, hacia dónde nos dirigimos, cómo caminamos, cómo andamos. Pero es un aprendizaje día con día. Por eso el Salmo tiene también este sentido sapiencial. Enséñame, mírame con ternura y misericordia. Ciertamente, me pasa a veces lo que a Jonás, me pasa a veces que no escucho al Señor, o que me hago el desentendido, o que no quiero hacerle caso, o a veces como que sí, como que no, o como que a medias. Entonces, reconoce, acércate al Señor, pídele como este orante del Salmo: mírame, Señor, pero con ternura, mírame con misericordia. Y se retoma el aspecto sapiencial. El Señor es bueno y enseña el camino a los humildes. Hay que reconocer que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo. Aprender a pedir ayuda al Señor, a otras personas que Él pone a nuestro lado, aquellas personas que pueden ayudarnos a entender las cosas, o que pueden impulsarnos a hacer las cosas, o acompañarnos en el hacer las cosas. Dios pone muchas personas a nuestro lado, pero hay que aprender a ser humildes, aprender a pedir ayuda a los demás y acercarse con esa sencillez también ante el Señor, pidiéndole que Él sea el que nos vaya conduciendo. La carta a los Corintios nos recuerda que el tiempo es corto. Por lo tanto, no te entretengas, no te pierdas solamente en cosas efímeras, en lo que se acaba. Trabaja, pero como si no fuera eso solamente tu vida. Vive lo demás, pero sabiendo que todo esto de aquí es pasajero. Vive construyendo para el bien, para la eternidad. En el Evangelio encontramos esa predicación de Jesús, que Él se marcha a Galilea y comienza a predicar el Evangelio, la buena noticia, diciendo que se ha cumplido el tiempo y que está cerca el reino de Dios. El sentido temporal se refiere al momento de Jesús, al tiempo de Jesús.
el cumplimiento de todas aquellas esperanzas de Israel. Ahora es el momento, es el tiempo de Dios, el tiempo favorable. La salvación divina está cerca, se hace presente. Nosotros hay que aprender a considerar cuál es el tiempo y cuál es nuestro tiempo. ¿Cuál es el contenido de ese evangelio? El evangelio es la persona de Jesús. El evangelio es la misma vida de Jesús. Es su mensaje, es su estilo de vida, sus enseñanzas, sus palabras y sus acciones. El modo en que Jesús vivió es el modo que nos enseña a vivir, y eso se convierte en evangelio, en buena noticia. La vida de servicio, la vida de disponibilidad, la capacidad de perdonar, la capacidad de comprender, el poder acercarte a los demás con tranquilidad, con sencillez, la compasión por el que sufre, la misericordia con el que ha pecado, la compasión y la clemencia, la bondad. Es el estilo de vida que el Señor nos ha enseñado, y esto se convierte en anuncio de buena nueva para los demás. Y es lo que el Señor nos pide vivir, ser testigos, testimonios. Conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión significa deja todo aquello que no te está llevando a ese estilo de vida. Deja todo aquello que te está desviando del camino enseñado, trazado por Jesús. Conversiones, da vuelta, condúcete siguiendo a Jesús. Acepta su palabra, sus exigencias. Acepta a Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento, en tus criterios. Trata de imitarlo, de seguirlo. Su llamada, el seguimiento, es decir, captar, escuchar, obedecer, seguir. Él llama a los apóstoles y les dice: vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. El estar con Él, el invitarnos al discipulado, tiene la misión también, o la finalidad, de que nos convirtamos al mismo tiempo en instrumentos para los demás. Así como lo quería el Señor con Jonás, que a través de Jonás y de su predicación, los ninivitas puedan ser salvados. Así quiere el Señor Jesús que a través de sus apóstoles y discípulos que se hacen testimonio del Evangelio, muchas otras personas puedan venir a Él. A ser pescadores de hombres no se trata de una pesca como hacemos con los peces. El pez se pesca para alimentarme, para darle muerte y servirme de él como alimento. Pescadores de hombres no es así. Pescar significa atraerlo hacia Jesús, invitarlo, hablándole de Jesús, enseñándole a Jesús, llevándolo con Jesús, para que con él se haga también discípulo. Pueda irse dejando enseñar, moldear, convertir, transformar, como lo hace con nosotros. Y que se haga también discípulo y pueda conocer la salvación. Es hacerse pescador de hombres. Ellos inmediatamente lo siguen, dejan las redes y lo siguen. Por una parte, nos habla de lo que realmente el Señor espera con su llamado, una respuesta favorable. Y por otra parte, pues también es el reflejo de la prontitud del Evangelio.
San Pablo decía, el amor de Cristo nos apremia, urge que el amor de Cristo sea conocido. El mundo cada día se ve como que carece más de fe, de esperanza. Va perdiendo cada vez más el rumbo. ¿Cuánto hace falta de testigos verdaderos que enseñen al mundo la alegría del Evangelio, como dice el Papa? La experiencia de encontrarse con el Señor que nos salva, que nos ama, que nos perdona, asumiendo la conversión, pero que nos invita a este camino salvífico. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo de esta predicación y de este testimonio? Por eso inmediatamente lo siguieron. Es el reflejo también de esa prontitud que el Señor espera de nosotros y la urgencia de seguir evangelizando, de seguir dando testimonio. ¿Qué nos enseña a meditar este pasaje? Nosotros comprendemos el significado del Evangelio, lo que Jesús quiere enseñarnos de verdad. No solamente son cuestiones doctrinales y crea que sí implica aspectos doctrinales que hay que creer, pero es sobre todo un encuentro con la persona de Cristo, porque Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. Identificamos nosotros toda la enseñanza religiosa, todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con la fe, lo identificamos con Jesús, con la persona. ¿Entendemos la fe como un encuentro o muchas veces solamente como ritos, como acciones, como cosas que hay que repetir, que hay que obedecer porque si no, quién sabe qué nos va a pasar? No, no, hay que dar el paso, entender la fe, entender el Evangelio como una invitación personal a un encuentro con Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entendemos nosotros y asumimos esas exigencias de la conversión. No hay que entender de manera equivocada la palabra misericordia. Como Jesús es misericordioso y como Dios nos ama a todos, entonces no pasa nada que yo siga en el pecado y que siga en lo mismo. Él me ama y me perdona. No, 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 no. Ciertamente el Señor es misericordioso y está siempre pronto para perdonar, pero el pecado trae sus consecuencias. Y si no me arrepiento, no puedo experimentar el perdón y la gracia, por más que Jesús quiera dármelo. Ahí el Señor respeta mi libertad. Entonces hay que asumir la conversión. Hay que asumir el ya del Evangelio. Ese es el tiempo. El tiempo se ha cumplido. A veces pensamos, ya sé que tengo que dejar el pecado, pero todavía no. Después, más adelante, todavía quiero vivir algo de este mundo, algo de pecado. No, el ya de la salvación es importante. El Señor espera esa conversión, ese sí. No estar dejando la conversión para después. No porque a Dios se le vaya a acabar la misericordia o se le vaya a acabar la paciencia. Esto no, a Él no se le acaba. Pero nuestra vida es efímera, nuestra vida es pasajera y nosotros no tenemos el tiempo comprado. Es por nuestra fragilidad, no porque a Dios se le vaya a acabar el tiempo, la misericordia, no, es por nuestro tiempo. No dejar esto para después. He meditado que el Señor me llama a mí como instrumento suyo para la salvación de otras personas o me hago indiferente. No, pues cada quien, ellos ya saben. No, pues ahí está la iglesia. No, pues no. También el Señor me llama para que sea instrumento.
Ciertamente, ya saben muchas personas y ciertamente ahí está, pero muchos no son tan conscientes y necesitan un impulso, necesitan un empuje, necesitan de alguien que les motive más. ¿Alguna persona se ha acercado al Señor por medio de mi apostolado? ¿Tenemos experiencia de haber contribuido en algo para la salvación de otras personas? ¿Qué nos dice a nosotros esa frase, el reino de Dios está cerca? ¿Lo experimentamos? ¿Lo vivimos? El reino de Dios, que es paz, que es gozo, que es alegría en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, las lecturas de este día son tan riquísimas que da para seguir meditando, seguir profundizando. Ojalá que nos demos espacios y después retomarlas con calma para seguir meditando, seguir profundizando. Que este día que recordamos la palabra de Dios, domingo de la palabra de Dios, no sea simplemente para hoy, sino que sea el motivo para que de aquí en adelante podamos irnos comprometiendo más y más con esta palabra divina, con esta palabra de Dios, viviéndola y compartiéndola con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.